Soy fuerte porque así lo decidí. No solo disfruto el momento, lo vivo. Soy un suertudo. Estoy orgulloso de tomar mis propias decisiones al hacer lo que en verdad me apasiona. De estar con esa persona especial. Por permitir que otras personas lleguen en mi vida y hacer planes en nuestras vidas que moldeen un mejor futuro. Por esto, soy más fuerte. Porque al final, lo único que vamos a recordar son las cosas buenas. Y antes de que la vida me parezca que es corta, sé que estoy a tiempo de elegir mi futuro y empoderarme para hacer lo que me hace feliz. Scandia, tomemos decisiones. Muy buenos días a toda la gente que nos está acompañando en esta transmisión. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes y platicar. Soy Christopher Barrios, asesor de Scandia, y me siento altamente honrado de que hoy nos acompañe Jaime Álvarez, que es nuestro vicepresidente de inversiones para Latinoamérica. Hola Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Cris. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todo el mundo? Muy bien, afortunadamente, y espero que toda la gente que nos está acompañando y que está uniendo esta transmisión se encuentre muy bien, se encuentre con mucha salud y se encuentre bien resguardado en casa. El tema del día de hoy además me tiene muy emocionado porque históricamente esto por la manera en la que nos gusta, yo creo que financieramente pensar como mexicanos, vemos a los dólares como una excelente inversión. Hoy invierte en dólares, hoy guarda en dólares, incluso conozco gente de muchos años que poco a poco ha ido comprando literalmente la moneda y la tiene guardada a veces en la caja fuerte o en el colchón, donde sea. Siempre ha sido como no sé si sea mito, leyenda urbana, cómo llamarlo, de que siempre invertir en dólares es una buena opción. Pero la idea de que nos acompañes el día de hoy, Jaime, claramente es entender realmente cómo funciona un portafolio en dólares o dolarizado, cuáles pueden ser las ventajas, es para toda la gente, no es para toda la gente, cómo aplica, cómo se ha desempeñado, realmente de largo plazo es algo que puede generarnos valor. Y para platicar de esto, Jaime, pues qué mejor que platicar con el experto en sobre todo uno de los portafolios que más valor ha tenido con nosotros en Scandia, que es nuestro portafolio moderado en dólares, Jaime. Correcto, Cris. Sí, pues un gusto estar con ustedes y hablar efectivamente de este tema que sé que es de mucho interés para mucha gente, que como tú dices, creo que en parte tiene algunos mitos e históricamente el tema de dólares siempre se ha visto como un refugio, pero también ponerlo en un contexto actual, la realidad que tiene el dólar, la posibilidad de ver rendimientos en dólares también y sobre todo contrastarlo con lo que son otro tipo de inversiones, ponerlo, digamos, en un contexto que sea comparable y eso creo que es lo que pretendemos hacer el día de hoy. Correcto, Jaime, muchas gracias por esa introducción y me gustaría empezar con una pregunta que creo que hace sentido. Históricamente se tiene la percepción de que un portafolio en dólares nos protege contra cualquier tipo de volatilidad. ¿Esto es realmente así? ¿Es un valor refugio el dólar o cómo podríamos considerarlo? Es muy buena pregunta, Cris, y creo que aquí partiríamos de dos temas para ir analizando el dólar realmente como una opción de inversión. La primera es probablemente ver al dólar en su contexto más global. El dólar efectivamente es una moneda que le podríamos considerar una moneda refugio. Ha sido muy claro en ocasiones anteriores que cuando hay eventos de estrés, muchos flujos a nivel mundial se van a inversiones en dólares. Y cuando empieza a haber más apetito de riesgo, empiezan a salir de los dólares y empiezan a invertirse en otro tipo de instrumentos, en otro tipo de inversiones. Sin embargo, hay unas tendencias, digamos, de largo plazo contra lo que son otros activos u otras monedas refugio que son bien interesantes y que hacen ver que el dólar no en todo momento, digamos, es el gran activo de refugio. Para este tema hay varias formas en las que se le puede estar midiendo. Una que es probablemente la más fácil es la cotización del oro contra el dólar. Y ahí hemos visto efectivamente fluctuaciones a lo largo pues, de la última década, donde en una buena parte, sobre todo en los años iniciales de esta última década, pues sí, el dólar tuvo un peso o un valor muy importante.
Lo que hemos visto ya más recientemente es un poco lo contrario, que el oro, por ejemplo, está tomando mucho más fuerza con respecto al dólar. De hecho, vimos al oro cotizando hace no más de un mes y medio, en sus máximos históricos. Ha bajado un poco a partir de ese punto, pero ese es un primer indicador que te habla de que no nada más el tema de dólares es el único refugio que existe, ¿no? Otro indicador que es muy bueno para ver al dólar en su contexto global es un indicador ya un poquito menos publicitado, digamos, menos mediático, que es el DXY. El DXY es una canasta de monedas que también se podrían considerar como monedas refugio, donde está principalmente el euro, pero también está ahí metido el yen japonés, la libra esterlina, franco suizo, algunas monedas de países nórdicos. Y con la cotización del DXY también ha pasado algo similar a lo que ocurrió con el oro. Son ciclos probablemente de unos 8 o 9 años, donde el dólar va tomando fuerza y después empieza como a desinflarse. Y justamente en este momento, los últimos 8 o 9 años, habíamos visto que el dólar contra esa canasta de monedas había estado muy, muy fuerte. Y ahora mismo estamos empezando a ver que probablemente esa tendencia de fortaleza va a empezar a bajar, ¿no? Entonces, no es apenas probablemente un cambio de tendencia. Lo podemos ver probablemente muy claramente con la cotización con el euro, que llevaba muchos años entre el 1.12, 1.13 euros por dólar, y hoy está más cercano al 1.18, 1.19, ¿no? Un brinco que se dio justamente los últimos 2 o 3 meses. Y que pensamos que eso puede continuar hacia adelante. Entonces, también ese tema de ver al dólar como la única moneda de refugio, también hay que ponerlo en un contexto global. Y luego nos pasamos ya probablemente al tema México, donde obviamente, pues, al ser probablemente nuestros vecinos del norte, pues sí, generalmente cuando hablamos de monedas de refugio, pues lo primero en lo que pensamos son dólares y se nos olvida un poco ese contexto más global de los euros, de los yenes, del oro, pero que también está ahí y que ya hablando, digamos, de otros portafolios más diversificados que tenemos en la plataforma, pues sí tratamos obviamente de que tengan una participación ahí. Pero entonces, si nos vamos ya al detalle o al cuestionamiento de pesos contra dólar, ahí me gustaría a lo mejor, si Dani nos ayuda a poner un primer slide que tengo aquí para presentar. El dólar funciona muy bien. De hecho, sería el primero, Dani. Ese es el tercero. Entonces, si podemos poner el primero, efectivamente, el dólar entonces funciona, como les comentaba, muy bien como una moneda de refugio cuando hay pues algún evento de estrés. Eso es básicamente para lo que nos funciona. Pero luego cuando hay algún evento, ya ese estrés, digamos, que termina por pasar, generalmente vemos al dólar bajar en cuanto a su cotización contra el peso y luego estabilizarse en rangos sí relativamente volátiles, es decir, el dólar siempre está en su cotización día a día subiendo entre 1% para arriba, para abajo, etcétera. Entonces, eso realmente hace que sea una cotización volátil, pero permanece, digamos, en ciertos rangos, ¿no? Entonces, aquí tengo una gráfica de los últimos 5 años donde expongo un poco eso. En 2016, digamos que tuvimos un evento de estos que catalogo como eventos de estrés. ¿Qué pasó ahí? Pues básicamente la elección americana en Estados Unidos, donde conforme iba siendo más claro que Trump podría ganar, y obviamente con su discurso tan anti-México que inicialmente tuvo, pues sí era un evento que ponía muy nerviosos, digamos, a los mercados locales. Y entonces vemos ahí justamente cómo el peso, de hecho, cuando se da el triunfo de Trump, tiene este incremento muy importante. De hecho, como digo, fue algo que se fue construyendo, pero se ven ahí claramente los brincos, primero de cuando gana y después de cuando toma posesión. Y pasamos de un nivel más o menos que teníamos de 18 pesos, un poco abajo de eso, antes de que todo este ruido se diera, a estar prácticamente en niveles de 22 pesos por dólar en el momento ya de la toma de posesión, ¿no? Una vez que se da, de hecho, la toma de posesión y se empieza a aclarar que la relación México-Estados Unidos no se va a romper, que no va a haber una cancelación del Tratado de Libre Comercio, que las cosas van a ir pues probablemente más suaves de lo que se pensaba, se ve como hay una caída de la cotización del peso y regresa otra vez a niveles inclusive de 18 otra vez, aunque se empieza a estabilizar, digamos, en un rango, como lo comento,
de entre 18 y 20 pesos por dólar, digamos un punto medio de 19 pesos por dólar. De ahí se queda todo lo que es 2017, 2018, 2019, es decir, una cotización sí volátil, pero que prácticamente no iba a ningún lado. Se quedaba de regreso en ese 19 pesos por dólar. Y acá lo interesante es ver que cuando el peso tocó esos 22 pesos por dólar por ahí de inicios de 2017, hubo mucha gente que estaba muy nerviosa, que decidió invertirse a esos niveles de 22 pesos por dólar. Y bueno, lo que ocurrió finalmente pues fue una pérdida de valor fuerte por la caída que se da después. Y después pues realmente una cotización muy estable, donde ahí la fuente de rendimientos para esos portafolios en dólares era básicamente en qué instrumentos en dólares estaba el dinero, ¿no? Porque no es lo mismo tenerlo en una chequera que va a dar 0% de rendimientos, a tenerlo probablemente sí en acciones americanas o en bonos de empresas americanas, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí ya dependió mucho de en qué instrumentos en dólares se tenía. Claramente entonces una inversión en dólares físicos, en papel, en dólares, en billetes, pues no dio nada prácticamente desde 2017, que fue cuando ya se regresa el tipo de cambio, hasta prácticamente inicios de 2020. En 2020, ¿qué tenemos? Pues claramente el tema de COVID, que vuelve a ser otro evento de estrés. Nuevamente vemos ese brinco importantísimo del peso. Estaba más o menos en 18.30, 18.40, y llegamos a niveles de cotización casi de 25 pesos por dólar. Y ahí un poco lo que oíamos de clientes, pues tan reciente como marzo, que fue cuando llegamos a esos niveles, es qué sigue del 25, ¿no? Nos vamos a ir a 30, nos vamos a ir a 35, y de nuevo, mucha gente invirtiéndose a 24 o 25 pesos por dólar. ¿Y qué es lo que está pasando una vez que ya se empieza, pues no a pasar el tema de COVID, porque claramente estamos muy lejos de eso, pero sí empiezan ya a pasar en los momentos de estrés tan fuertes, se empieza a tener más claridad de que hay muchos gobiernos que van a estar dando muchos apoyos para las diferentes economías, que las empresas empiezan a sacar sus planes pues de contingencia, etcétera, pues ya digamos que ese estrés inicial se calma y lo que estamos viendo es que nuevamente se vuelve a presentar ese evento de que el tipo de cambio empieza a bajar y pareciera que otra vez nos vamos a quedar en un rango como lo fue la ocasión anterior. Todavía es muy temprano, claramente llevamos unos meses, pero podemos más o menos identificar que el rango podría estar entre 21 y 23 pesos por dólar con un punto medio en 22. Claramente en esta ocasión no estamos regresando a los 18 pesos por dólar porque es claro que en el caso de México sí tenemos unos retos más importantes en el tema de COVID hacia adelante. Eso hace que, digamos, tengamos ciertamente un panorama de riesgo mayor hoy que el que teníamos antes del tema de COVID, pero ya no estamos, digamos, en esa situación tan estresada. Ya es más claro que pues no vamos a tener cuarentenas generalizadas. Obviamente está la expectativa de que haya una vacuna en el mediano plazo. Entonces, todo eso hace que ese estrés empiece a disminuirse y que podamos entrar nuevamente en ese rango que de nuevo esta vez pareciera ser 21 a 23 pesos con un punto medio en 22. Y de aquí en adelante... Perdóname, Jaime, que te interrumpa. ¿Podremos considerar que es el nuevo precio del dólar? Vamos, tuvimos de 2017 a 20 una fluctuación, nos decías, de 18 pesos en promedio. Hoy esa fluctuación sería 22 pesos. Yo pienso que sí, de nuevo es muy poquito tiempo el que llevamos ya como generando este rango, pero pareciera ser que sí, pareciera ser que este es el nuevo rango, un punto medio en 22, con un techo en 23 y un piso en 21. Entonces, para la gente muy táctica, digamos, que le gusta estar entrando y saliendo, lo cual tampoco es una recomendación que hagamos nosotros, pero sabemos que hay gente que le gusta hacer eso, pues esos niveles podrían ser niveles como de entrada y salida. De nuevo, todavía son poquitos meses, como vemos, pues son unos cuantos meses comparado a lo que fue, por ejemplo, el periodo ese de estabilidad de 2017 a 2020, prácticamente inicios de 2020, pero pareciera que se está formando esa tendencia de estabilidad. Obviamente dependemos de que no haya un nuevo evento de estrés, de que no tengamos un tema de rebrotes muy fuerte, de que efectivamente, pues sí, el tema de la vacuna vaya evolucionando y que lo podamos ver de forma relativamente rápida, etcétera, ¿no? Entonces ahí creo que ese es el rango que estamos empezando a ver. Y aquí, de nuevo, como lo que ocurrió en el periodo 2017-2020,
lo más relevante va a ser en qué tengas invertido ese dinero en dólares, porque si de nuevo lo dejas en moneda, en billetes, vas a tener 0% de rendimiento con el riesgo únicamente de la volatilidad en el rango establecido. Y bueno, pues ese creo que es una consideración que hay que tomar en cuenta, esa perspectiva de largo plazo para el dólar, donde de nuevo es muy, muy buen instrumento, muy buen el refugio para esos eventos de estrés, pero que después se vuelve relativamente costoso el mantener solamente los dólares, porque obviamente no estamos viendo el otro lado de la fotografía, pero pues en ese periodo, por ejemplo, el 2017 al 2020, teníamos unos CETES y unos instrumentos acá en México dando tasas del 7, del 8%, y pues nos perdimos 3 años, digamos, de esos rendimientos en pesos tan buenos, habiendo estado solamente estacionados en dólares, ¿no? Entonces creo que esta es una perspectiva interesante para hablar del dólar como moneda de refugio. De ahí a lo mejor pasaría a hacer unas conclusiones relativamente rápidas para pasar a tu siguiente pregunta, Chris, que es, a nuestro punto de vista, los dólares son muy buenos para tener una parte de tu dinero, una parte de diversificación, justamente para tener una preparación, entre comillas, para esos eventos de estrés que no sabemos en qué momento se presentan, no son tan fácilmente identificables, pero ya de ahí a pasar a tener una parte preponderante de dólares, no necesariamente es la mejor idea, depende obviamente de las necesidades de cada quien, y podemos ahondar en eso, no sé si tienes algunas preguntas adicionales en esos temas. Sí, sí, Jaime. De hecho, me surgen tres particularmente. Te las voy a, ahora sí que aventar completas y como vamos, tú vas viendo el orden en el que funciona contestarlas. La primera, por lo que estamos entendiendo, un portafolio en dólares o dolarizado no es lo mismo que únicamente estar invertido en dólares, ¿correcto? Dos, que es en ese caso, ¿qué es un fondo de cobertura? Y nuestro portafolio moderado en dólares, ¿es un fondo de cobertura? ¿Es un fondo dolarizado? ¿Cómo podríamos entenderlo mejor? Y tres, si yo tengo compromisos en dólares o no tengo compromisos a futuro en dólares, ¿me conviene de cualquier manera estar dolarizado? Perfecto, Chris. Muy bien, no, entendidísimo. Y creo que empezaría por esa última pregunta que como que se ata con lo último que había comentado. Yo creo que el portafolio, estar en un portafolio en dólares o dolarizado, es decir, que tenga una liga completa a lo que haga el movimiento del dólar, sí depende mucho, digamos, de tus objetivos como inversionista, de tus necesidades como inversionista, porque efectivamente nosotros tratamos de recomendar mucho este tipo de portafolios solamente a aquellas personas que realmente tienen objetivos muy claramente dolarizados. Ejemplos, una persona que tiene como objetivo estar ahorrando para los estudios de su hijo, sabiendo que esos estudios o van a ser en el extranjero o van a ser probablemente en universidades, que sabemos que en muchos casos, inclusive algunas universidades aquí en México, de alguna u otra forma, atan, digamos, sus cuotas al tema de dólar, ¿no? Otro ejemplo, la compra de un inmueble, que sabemos que también aquí en México, dependiendo de la ciudad, pero generalmente las ciudades más de la frontera norte están más dolarizadas en términos de bienes raíces. Acá en Ciudad de México hay como un mix, probablemente las propiedades a lo mejor de más alto valor se encuentran dolarizadas, las de más bajo valor probablemente no. Entonces, ese tipo de necesidades hay que identificarlas muy bien para ver si nos conviene o no tener un portafolio dolarizado. Si realmente nuestras necesidades son muy basadas en pesos mexicanos y no tengo ninguno de estos ejemplos o algo parecido en el horizonte, realmente el costo de oportunidad de estar en dólares es alto, y ahorita lo vamos a ver respondiendo a tus otras preguntas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que es alto? Porque efectivamente no es lo mismo estar en una chequera que estar en un portafolio moderado o en un fondo de cobertura a estar en un portafolio moderado como el que tenemos. Un fondo de cobertura es casi lo mismo a estar con los papeles, con los billetes físicos, porque lo que hace un fondo de cobertura es solamente invertir el dinero en chequeras que estén dolarizadas, ¿no? Acá un poco por las reglas que tenemos en nuestro sistema financiero local, no podemos tener cuentas en dólares físicamente,
pero lo que sí podemos tener es algunos instrumentos, llámese particularmente fondos de inversión, que es los instrumentos que nosotros principalmente utilizamos, que estén, a su vez esos fondos de inversión sí pueden tener inversiones en dólares. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, con un fondo de inversiones, tú llegas con tu dinero en pesos, lo compras un fondo de inversión de cobertura. En este momento, cuando entra el dinero en pesos al fondo de inversión de cobertura, el fondo de inversión hace la conversión a dólares y esos dólares se van a dormir a una chequera. Entonces, digamos, esa es la mecánica de un fondo de cobertura. Cuando tú necesitas tu dinero, lo que hace el fondo de inversión es sacar esos dólares de esa chequera en dólares que tiene, los convierte a pesos y lo que te entrega son pesos. Es un poco para cumplir con la mecánica de regulación de nuestro sistema financiero, donde de nuevo no está permitida realmente la transacción en dólares, hay que pasar por pesos. Ya lo que haga el instrumento de inversión sí se puede hacer en dólares. Entonces, es por eso que dices que termina siendo costoso, ¿correcto? Porque si en el Inter estuve en el periodo de 2017 a 20, que fluctuó en 18, que compré, pensemos en 18, y no se movió, y por afuera los CETES o a lo mejor la bolsa ganó, pensemos, tasas del 10%, en un buen mix, dejé de ganar dinero. Totalmente. Entonces es más un costo de oportunidad, efectivamente, así como tú lo pones, que un costo realmente yo viendo salida de dinero, ¿no? Entonces es más ese tema del costo de oportunidad. Nosotros lo que hemos hecho es pues armar un portafolio en dólares, efectivamente sabiendo que hay mucha gente que sí tiene necesidades, como comento, de estar muy dolarizados o que probablemente tiene ya otras inversiones en pesos, en otro tipo de instrumentos, en otras pues en otras estructuras, puede ser inclusive en inmuebles, etcétera, y que sí quiere tener una parte de su dinero completamente dolarizada. Bueno, pues para ese objetivo, pues también puede funcionar este fondo moderado en dólares, ¿no? Entonces, en este fondo, ¿qué hacemos? Es una mecánica muy similar a la que comenté del fondo de cobertura, donde entran pesos, el fondo de inversión convierte a dólares y eso se va ya a invertir al objetivo del fondo de inversión, con la diferencia de que en nuestro portafolio moderado dólares no lo llevamos a una chequera en dólares, sino que sí lo metemos a invertirse en instrumentos dolarizados. Y ahí entonces voy a pasar, si quieres, Dani, al segundo slide para tener un poquito mejor la perspectiva de en qué tipo de inversiones lo llevamos. Básicamente es un portafolio que, como su nombre lo dice, es moderado en el sentido de que sí tenemos algo de participación en renta variable, es decir, en instrumentos de un riesgo mayor para que también nos dé la posibilidad de que en el mediano o largo plazo tengamos rendimientos atractivos, pero también una parte importante está en renta fija, que es un tipo de inversión pues más moderada, con menos volatilidad, obviamente también con el potencial de ganar menos rendimiento, pero que bueno, esa combinación nos da una volatilidad razonable para inversionistas con este perfil moderado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues aprovechamos las capacidades que tiene Scandia de no solamente ser una operadora de fondos propios, sino también de ser una distribuidora de fondos de otras compañías, de otras operadoras de fondos. En Scandia tenemos la filosofía de que no podemos ser buenos en todo, es decir, nuestra filosofía es que los grandes manejadores de inversiones a nivel mundial empiezan a especializarse en algunas cosas y no necesariamente son buenos en todo, ¿no? Entonces, en nuestro caso particular, tenemos una familia de fondos manejada internamente, pero que está muy direccionada a temas de inversiones en pesos, donde creemos que es nuestra fortaleza. Tenemos algo de inversiones globales también, pero en lo que son inversiones en dólares como tal, hemos decidido entonces ir a nuestra capacidad de distribución y asignar ese dinero a fondos que creemos que son muy buenos en ese mundo de inversiones en dólares y de esa forma pues tenemos un portafolio muy diversificado como lo podemos ver acá, donde la mayor parte del fondo es renta fija. De hecho podemos ir desglosando ahí, un 30% del fondo se encuentra en un fondo de renta fija americana que le llamaríamos oportunística. ¿Qué me refiero con oportunística? Que es un fondo que, digamos, dentro del mundo de renta fija se mueve mucho, ¿no? Puede estar de repente y cuando identifica que hay temas de riesgo, se mueve a tesoros del gobierno americano, que es, digamos, la parte de renta fija más conservadora,
obviamente también la que menos paga, pero cuando hay eventos de estrés es muy bueno poderse mover a ese mundo tan conservador. Y cuando las cosas empiezan a tener un poquito de mejor tracción, donde empieza a haber algo de apetito de riesgo, este fondo se puede mover a invertir en empresas inclusive de crédito bajo, que son las que generalmente pagan más. Y esta movilidad es a lo que le llamamos una forma de inversión oportunística, ¿no? Es decir, se va moviendo. Tenemos 30% del fondo ahí. Es un fondo que administra Sura en coordinación con un manager americano que se llama Clark Capital. Es un manager que tiene unos modelos cuantitativos para moverse muy robustos y bueno, pues es un fondo que nos ha funcionado muy bien. De ahí pasaría a que tenemos un 20% invertido en renta fija gubernamental dolarizada, es decir, aquí estamos hablando de un fondo administrado por Franklin Templeton que invierte en bonos en dólares, pero emitidos por diferentes gobiernos del mundo, ¿no? En México tenemos una parte de inversiones emitida en el extranjero en dólares, entonces el emisor es el gobierno mexicano, pero la deuda está emitida en dólares, y así como lo hace México, lo hacen la mayor parte de los gobiernos a nivel mundial. Entonces, este fondo se dedica a invertir en ese tipo de instrumentos. Esto obviamente es otro mundo, nos diversifica mucho. Obviamente, pues los países a mayor riesgo pagan más, pero aquí la ventaja es que todo está dolarizado, ¿no? Entonces ahí tenemos otro 20% del fondo. Y luego pasaríamos a otras partes de renta fija, que tenemos una con un fondo de Franklin Templeton también, pero esa es una renta fija muy concentrada en el ámbito conservador, tesoros americanos, empresas de alto calificación crediticia, eso es un 10%, y por ahí otro 10% en otro fondo de renta fija más moderada. Ese trae empresas, digamos, más medianas, de diferente capacidad de crédito, y ese está administrado por Principal, ¿no? Entonces ahí eso hace nuestro 70% de renta fija. El otro 30% que es renta variable lo tenemos distribuido en dos fondos, uno administrado también por Franklin Templeton, una renta variable que está con un objetivo del índice S&P 500. El S&P 500 pues es el índice probablemente más representativo del mercado accionario americano. Son, como su nombre lo dice, 500 compañías de diferentes sectores. Y bueno, pues ahí ese es un fondo que nos viene muy bien a la diversificación. Y finalmente, un fondo también que tenemos al 10% de renta variable americana, pero dedicado a otro índice, el Dow Jones Industrial Average. Este es un índice mucho más concentrado en grandes empresas, sobre todo de sectores muy industriales, y son pues aquí menos empresas las que componen el índice, pero que complementa muy bien al otro fondo de renta variable que tenemos. Este de Dow Jones lo administra Santander Asset Management. Entonces, como pueden ver, es un portafolio muy diversificado, con muchas fuentes de retorno en dólares, que es muy diferente a tener el dinero sentado en una chequera sin retorno. Eso sería, creo que abarcan las tres preguntas que me hiciste, Cris. Gracias, Jaime. Déjame entender esto de una manera a lo mejor más comercial. Yo tengo la posibilidad entonces, a través del portafolio moderado en dólares, de tener una especie de, iba a decir double jeopardy, como un doble rendimiento. Yo puedo ganar si el tipo de cambio se encarece versus el peso, y puedo ganar en el inter de la rentabilidad que me paguen los activos, no sé si se conozca como subyacentes, vamos, lo que tenemos la panza del portafolio. De acuerdo, correctamente. Y de hecho, a nosotros nos gusta ver más el fondo, digamos, en su perspectiva de dólares, para ver justamente esa segunda parte del rendimiento que comentaste, porque se nos hace que es realmente la más relevante, ¿no? Si estamos hablando de que los inversionistas de este fondo deben ser gente que debe traer en su mente el tema del dólar, porque su objetivo final es en dólares, lo importante es la rentabilidad en dólares que le esté dando el portafolio. El otro componente, que es ya el pasar de dólares a pesos, ese es el componente que te va a hacer mucha más volatilidad, por lo que vimos, porque el tipo de cambio generalmente está en unos rangos que suben y bajan, y entonces ya cuando lo pasamos a pesos, es cuando vemos más volatilidad. Obviamente, cuando tenemos los eventos de estrés,
esa pasada a pesos es la que te da probablemente los incrementos tan fuertes ya en pesos. Pero esa creo que es una forma de verlo que no necesariamente es la adecuada. De nuevo, si tu objetivo como inversionista está únicamente en dólares. Obviamente, cuando tú recibes estados de cuenta que están en pesos por la mecánica regulatoria que todo tiene que ir expresado en pesos, pues sí vas a ver seguramente volatilidades y cambios de rendimiento muy fuertes, en unos casos a la alza, en otros casos a la baja, por esa fluctuación de la cotización dólar-peso que comenté. Pero en definitiva creo que el ver ese rendimiento inherente en dólares del portafolio es lo que realmente tiene más valor para esos inversionistas que están buscando sus objetivos dolarizados a final de cuentas. Que justo te iba a preguntar eso. Cuando yo recibo los boletines de rendimientos o veo el comportamiento o el performance de este portafolio moderado, yo siempre tengo dos resultados. Tú me muestras resultados en pesos, resultados en dólares. Para la gente que lo ha visto de la misma manera, que nos acompaña el día de hoy, ¿a qué le debo de poner atención? ¿Me importa el resultado en pesos? ¿Me importa el resultado en dólares? O incluso a veces veo el resultado en dólares en negativo, pero el resultado en pesos en positivo. O sea, ¿qué le está pasando a mi dinero en ese sentido? De acuerdo. Sí, aquí creo que es bien relevante esos objetivos de los que estamos hablando, ¿no? Cuando tú estás hablando de una persona que tiene esos objetivos en dólares, definitivamente lo que te interesa ver son los rendimientos en dólares, porque a final de cuentas eso es lo que tú estás queriendo obtener, unos dólares al final de un cierto plazo con un rendimiento adicional al capital que inicialmente metiste, que fue un capital en dólares. No obstante que te hayan convertido tus pesos a dólares por la mecánica que ya comenté, tú como inversionista y en tu mente lo que debe estar en ese caso es todo en dólares. El capital que metiste en dólares, el rendimiento que estás obteniendo en dólares para que al final de tu periodo de inversión tengas los dólares que quieres para ese objetivo dolarizado. Si por el contrario tú eres un inversionista que lo que hiciste fue meter parte de tu dinero en este portafolio porque tienes otros instrumentos, otras inversiones en pesos, pues ahí sí te interesa ver el mix que tienes en pesos porque seguramente tu total de portafolio y tu objetivo como inversionista está en pesos. Entonces, ahí si esto realmente para ti es un complemento a otras inversiones que deben ser mayoritarias, de hecho, hechas en pesos, pues ahí sí te conviene tomar en cuenta el rendimiento en pesos para que lo puedas, digamos, comparar, sumar a los rendimientos en pesos que tienes en esas otras inversiones y así tener ya, digamos, tu rendimiento total como portafolio. Entonces sí depende mucho del objetivo que tienes, de qué parte de tu capital es la que estás poniendo en este portafolio, para ver a qué le haces más caso, ¿no? Y Jaime, una última pregunta que se me ocurre. El horizonte recomendado. Oye, hoy literalmente, 30 de septiembre, voy a empezar a invertir en portafolio moderado en dólares. ¿Cuánto tiempo debería dejar madurar ese portafolio de inversión? Por lo menos. Pues mira, en general lo que nosotros recomendamos para un portafolio con estas características de volatilidad moderada, no solamente para el caso de dólares, sino también para el caso de pesos, lo que hacemos es, o lo que sugerimos es tener al menos un plazo de tres años. Idealmente, si se puede dejar más, pues qué mejor, pero como mínimo sí sugerimos 3 años. Y de hecho, para eso me iría probablemente, Dani, al último slide que tenemos, que es un poco para poner en perspectiva el tema de los rendimientos de este portafolio. Entonces, en ese último slide, como vemos acá, tenemos rendimientos en dólares. Estoy hablando justamente de ese tema. Hay que ver idealmente los rendimientos en dólares para que no generen todavía más volatilidad de la que ya puede generarse en un portafolio con perfil moderado. Y acá lo que vemos es que sí es un portafolio que obviamente va fluctuando de forma importante con el mercado, ¿no? Sabemos que hemos tenido mercados sumamente volátiles, particularmente los últimos 5 años. Entonces, si nos vamos un poco punto por punto, este es un portafolio que nació en 2016. Entonces, en 2016 tuvimos un rendimiento, pues relativamente, digamos, moderado, estable, del 4, un poquito arriba del 4% en dólares, que es creo que bastante bueno y que
iba muy en línea con lo que en el 2016 pues las tasas de interés estaban pagando, ¿no? Hay que recordar también que tenemos una realidad de mercados financieros muy diferente a partir de hace un año, cuando las tasas empezaron a bajar, y ni qué decir de los últimos meses después de COVID, donde la caída en tasas ha sido pues histórica, ¿no? Entonces sí estamos ya en unos niveles de tasas muy, muy bajos, no solamente para este portafolio, sino en general para todas las inversiones que vayamos a hacer, en dólares, en pesos, en euros, en lo que sea, realmente estamos viviendo en un mundo de tasas sumamente bajas. Entonces hay que tener en consideración los momentos de los mercados financieros. Entonces, yendo año por año, probablemente, como les comento, el 2016 fue un año muy en línea con lo que las tasas en dólares estaban pagando. Perdón, pagamos un poco arriba, con un 4.37, que en ese momento pues fue un rendimiento bueno. Después vino 2017, que fue, si recuerdan, pues un año extraordinario para en general los activos y sobre todo los activos de Estados Unidos. 2017 fue el año donde Trump pues hizo todos sus recortes de impuestos, muchísimas empresas se vieron favorecidas, entonces aquí el tema del componente de renta variable nos ayudó muchísimo. También el componente de renta fija corporativa, también obviamente con todo este impulso que se le dio al mundo corporativo americano con los recortes de impuestos de Trump, fue excepcional, y aquí vemos, tuvimos un año de casi 11% en dólares, siguiendo todo ese buen año que fue 2017, ¿no? 2018, si recuerdan, pues también fue un año históricamente importante porque prácticamente no hubo activo que no diera minusvalía a nivel mundial, ¿no? Después de un año 2017 tan extraordinario, pues 2018 parece ser que fue el año de las tomas de utilidades, y prácticamente recuerdo muy bien que fueron como 6 o 7 activos a nivel mundial que tuvieron retornos positivos. Uno de ellos, de hecho, fueron los CETES mexicanos, y todo lo demás dio minusvalías. Y en ese sentido, pues este portafolio no quedó exento. Tuvimos una minusvalía de menos 1%. Entonces esto te da obviamente también la perspectiva de que en este portafolio sí puedes llegar a tener años de minusvalía. 2018 fue un ejemplo. Creo que son minusvalías acotadas, pero en todo caso son minusvalías. Y de aquí es que sugerimos tener al menos 3 años de horizonte de permanencia, porque nos podemos topar con un año de estos de minusvalía, y obviamente si mi objetivo era un año y meto mi dinero en este año específicamente que tuvo minusvalía, pues voy a salir perdiendo, ¿no? Entonces, sí creemos que no es la norma, pero sí cada 3, 4, 5 años podemos tener años de minusvalía, y por eso es que sugerimos el periodo de permanencia de 3 años. 2019 después viene con un rendimiento creo que bastante bueno también, un 8% en dólares, aquí acompañado por un repunte que tuvieron los mercados americanos. Este fue el año donde el desempleo llegó a su mínimo histórico, y bueno, pues un año también bastante bueno en términos de todo lo que Trump también estuvo renegociando con tratados de libre comercio, etcétera. Entonces creo que un año también positivo. Y luego, en lo que llevamos 2020, es prácticamente un año donde estamos en ceros de rendimiento en dólares, poquitito arriba, con obviamente unas bolsas muy volátiles que cayeron muy, muy fuerte en marzo, pero que se han recuperado y que están más o menos a niveles de inicio de año, particularmente en lo que es Estados Unidos, y con unas tasas de interés, como comento, ya muy, muy bajas. Los treasuries están pagando 0%. El bono del Tesoro americano a 10 años está pagando 0.6% a 10 años, y lo que nos queda son pues la deuda de emisores corporativos, de empresas, que obviamente dependiendo del grado de riesgo, pues pagan más, un poquito más de rendimiento, pero sí ya estamos enfrentados a ese mundo de las tasas ultra bajas, históricamente bajas, y eso obviamente es algo que hay que poner en perspectiva hacia adelante para el comportamiento del portafolio en los siguientes años. Entonces, con todo y todo, bueno, pues creemos que con lo complicado que ha sido 2020, el tener algo arribita de cero, pues ha sido realmente algo bueno, porque pues obviamente estamos en un mundo todavía muy, muy complicado de recuperar, ¿no? Claro, que además, no sé si lo tengas en el radar, Jaime, pero si viéramos la perspectiva, esta misma perspectiva, pero traducida a pesos, que es el resultado que vemos tangible, digamos, en nuestro portafolio,
vamos, debería ser extraordinaria, ¿correcto? Con el incremento del tipo de cambio y con la subida tan importante este año, por ejemplo, recuperación que ha tenido las bolsas americanas, debería ser importante estos rendimientos, ¿correcto? Sí, de hecho si viéramos esta tabla en pesos mexicanos, no la traigo acá, pero más o menos acá te puedo comentar las cifras. En pesos mexicanos, el 2017, si bien tuvimos un rendimiento casi del 11% en dólares, cuando lo pasamos a pesos, por este tema que comento de que el peso pues se recupera en ambientes de no estrés, en pesos realmente el rendimiento terminó siendo del 5%. Obviamente esto quiere decir que una inversión en un fondo de cobertura en pesos te dio un menos 5%, ¿no? Es decir, aquí se da ese efecto de la apreciación del peso que tuvimos en 2017. En 2018 prácticamente el dólar no se movió, entonces eso mismo hace que el rendimiento en dólares y el rendimiento en pesos prácticamente fue el mismo, el menos 1%. En 2019 también hubo apreciación del peso, entonces en lugar de tener este 8% en dólares, tuvimos más o menos un 5% en pesos. Entonces ahí donde comento pues que son años donde estar en dólares no necesariamente fue una buena decisión por el costo de oportunidad de haber estado en dólares. Y bueno, 2020 obviamente con el brinco que vimos en su momento en la gráfica, si en lugar de tener este rendimiento del 0% en dólares, pues vamos con un rendimiento más o menos del 12% en pesos, pues porque es lo que se ha apreciado el dólar contra el peso en este periodo. Obviamente con mucha volatilidad, porque de hecho el rendimiento en pesos en marzo o en abril, que fue cuando llegamos a niveles de 24, 25, llegó a ser casi del 25 o 26% de rendimiento en pesos en esos meses, y de ahí se ha bajado de una forma dramática a ser ahora solamente un 11 o 12%. Sigue siendo un muy buen rendimiento, pero para alguien que está viendo sus estados de cuenta en pesos, le significa haber visto que en marzo traía 25% de rendimiento y hoy trae solo 12, ¿no? Entonces, si se metieron en marzo, pues obviamente traen esa caída de casi 10, 15% en pesos, pues por el movimiento tan fuerte del tipo de cambio, ¿no? Entonces, para tener esa perspectiva bien clara. Claro, y se vuelve muy interesante porque, y eso lo digo ya de manera totalmente comercial para la gente que nos está acompañando, es un portafolio además al cual cualquier persona que sea cliente de la compañía tiene acceso en cualquiera de los productos que tenemos. Es interesante porque la realidad es que, como si bien lo dice Jaime, que estamos buscando protegernos al día de mañana por estos compromisos, por esta diversificación, porque históricamente nos gusta estar invertidos en dólares, ya viendo la realidad de cómo se ha comportado, porque ya no es, hoy creo que rompimos el mito, el dólar siempre va para arriba. Sí, históricamente ha ido para arriba, pero hay momentos en los que quizás no es tan rentable como nos gusta pensar históricamente, pero ya teniendo esa perspectiva, sobre todo pudiendo ver las gráficas y esto que nos compartes, Jaime, la realidad es que en el largo plazo y con acceso a este portafolio creo que podemos generar rendimientos muy, muy interesantes. De acuerdo, y sobre todo lo que queremos al tener ese portafolio, como comento, son dos grandes objetivos. El primero es que la gente que sí tiene unas necesidades de estar 100% dolarizada lo pueda hacer estando aquí en México y con un instrumento que efectivamente lo puedes tener a partir de diferentes productos. No tienes que estar en productos fuera de México para tener rendimientos en dólares y tener tu capital dolarizado. Y el segundo objetivo es para aquella gente que quiere diversificar, que tiene probablemente o que debe tener seguramente objetivos en pesos, pero que siempre es bueno tener una parte de tu inversión pues protegida por esos eventos de estrés que ya comenté. De hecho, es algo que nosotros hacemos en nuestros portafolios en pesos. Todos tienen una pequeña parte de dólares ahí metida, particularmente también incluimos temas de euros, etcétera, porque siempre se nos hace bueno que los inversionistas tengan una diversificación también en monedas. Y este portafolio creo que te da la posibilidad de tener una opción para tú como persona física hacer tu diversificación sin tener que a lo mejor estar en un portafolio tipo los que tenemos nosotros en pesos, donde como comento hay una parte en dólares, pero si tú quieres hacer tu diversificación porque tienes otras inversiones en pesos por fuera de lo que tienen con nosotros, pues que puedan tener lo que tengan con nosotros, pues sí dolarizado, y así en su total de portafolio puedan tener ese componente
de dólares que siempre se nos hace importante, aún para esos inversionistas que tienen necesidades normales en pesos mexicanos, ¿no? Y sobre todo recordándole a la gente que nos acompaña que es un portafolio además que se autogestiona. Parte de lo que hace Jaime y su equipo es estar analizando diariamente, claramente, la volatilidad del mercado, las oportunidades, y si de repente ve que va a haber un buen rally, una buena participación, a lo mejor en renta variable, puede aumentar en automático la ponderación o la participación en estos instrumentos, ya no quedarse quizás solamente en el 30% que nos mostraba Jaime hace un momento, para aprovechar esta plusvalía del mercado y generar un mayor valor. Y cuando vienen momentos de mayor volatilidad, disminuir esta ponderación para quitarnos de instrumentos que tengan alta volatilidad, protegernos un poquito más en la parte de deuda, en este caso americana, y de esa manera que le pegue menos al portafolio estos movimientos naturales que se dan en el mercado. De acuerdo, Chris. De hecho, importante que lo comentas. Por prospecto, de hecho, podemos nosotros llevar la parte de renta variable hasta el 40%. Hoy en día, como lo vimos y como lo recordaste, la tenemos al 30%. Podríamos llevarla al 20 o al 10% si las condiciones se vuelven muy adversas. Entonces, ahí efectivamente hay una fuente de gestión activa importante. Y luego está la segunda capa de gestión activa, que es la que hacen los managers, las operadoras que están manejando estos fondos que componen el portafolio completo, donde en cada uno de los fondos, obviamente lo que están haciendo los managers es tratar de generar un valor agregado, un rendimiento adicional al que solamente tendrían invirtiendo pues de forma, digamos, muy, como se le conoce en el ámbito financiero, muy pasiva, sentándose nada más en unos bonos o en unas acciones y sin moverlas, ¿no? Por el contrario, lo que están haciendo todos los managers, todas las operadoras que manejan cada uno de los fondos, es una gestión muy activa al interior de cada uno de esos fondos para seguir tratando de dar valor por ese lado. Antes de concluir, me gustaría, Dani, no sé si tengamos alguna pregunta de la gente por parte de que estuvo en el chat, algo que podamos complementar. No, me parece que no, no sé si... Sí, creo que no tenemos nada. En este caso, Jaime, agradecer muchísimo tu participación. Me parece muy interesante hoy poder romper, repito, estos mitos, estas ideas que muchas veces tenemos en la parte de cómo se comporta un portafolio, si me convenía solamente estar en dólares o no me convenía únicamente estar en dólares, un fondo de cobertura, un fondo dolarizado, la complejidad que termina siendo tan atractiva, como lo acabas de mencionar, de lo que hace realmente un portafolio bien gestionado, la ponderación, la participación que ustedes como equipo de inversiones nos brindan a nosotros como inversionistas para poder aprovechar los mejores momentos del mercado. Y la segunda capa, que lo acabas de decir, que es algo que honestamente no había tenido en el radar, que es la del fund manager, que se dedica exactamente a cómo cambia la cartera de ese fondo para maximizar la rentabilidad. Invitar a toda la gente que nos está viendo el día de hoy a que se acerque con nosotros. Nos puede seguir en @ScandiaMéxico en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. Que no tenga miedo de levantar la mano, que no tenga pena de levantar la mano y de preguntarnos, de acercarse y decir, oye, Cris, tengo estas necesidades, oye, Jaime, tengo estas necesidades de ahorro, de inversión a futuro, ¿cómo le puedo hacer? Al final, lo que nos apasiona como compañía es poderlos ayudar en el objetivo en el cumplimiento de sus objetivos de finanzas personales, objetivos personales de mediano y largo plazo. Un portafolio moderado en dólares creo que hace muchísimo sentido y vamos, preguntar no cuesta absolutamente nada. Acérquense, tengan la confianza que van a recibir una muy buena asesoría, que van a tener los mejores instrumentos del mercado, definitivamente, como Franklin Templeton, como Sura, claramente como los fondos que tenemos en Scandia, y vamos a poderlos ayudar a diversificar y a armar esta diversificación que es tan importante, como lo decía Jaime, en qué parte de mi patrimonio me conviene estar dolarizada y en qué parte me puede convenir estar en pesos. Palabras finales, Jaime. Hola, una disculpa. Tenemos un par de preguntas para ustedes. Se las voy a hacer en este momento. ¿Cuál es el monto mínimo a invertir en el portafolio que mencionan? Creo que esa va un poco más de mi lado, Jaime, si me la permites. Va a depender del tipo de producto, pero si tuviéramos que dividirlos en Scandia, puedo hacer dos grandes productos. Productos de ahorro mensual, de aportaciones mensuales, y productos de inversión, que es cuando ya tenemos algún capital, lo digo entre comillas, ocioso,
parado quizás en cuenta bancaria, que sería importante poner a trabajar. En la parte de los productos de ahorro mensual, lo podemos hacer desde 1,500 pesos al mes. Son 50 pesos diarios si lo vemos de esa manera. Un ahorro hormiga que puede generarnos mucho, mucho valor cuando lo vemos a futuro. Y en la parte de productos de inversión podría ser desde 50,000 pesos, que son los dos montos que manejamos inicialmente. Se dan cuenta que podemos acceder a muy, muy buenos fondos y romper un mito más de que poder acceder a los mejores instrumentos es para gente que tiene mucho dinero. La realidad es que ya no es así. En Scandia no es así. Lo hacemos con montos muy accesibles para que ustedes puedan ingresar a estos instrumentos, generar una muy buena rentabilidad de su portafolio de inversión y de esa manera ayudarlos a acelerar o mejorar el cumplimiento de sus objetivos financieros. Perfecto. Tenemos otra que dice, para ahorrar para el retiro conviene esta inversión en dólares. Te la dejo a ti, Jaime. Claro, sí, pues sí, de hecho yo creo que me remito otra vez a ese tema del objetivo que tenemos como inversionistas hacia adelante. Me atrevo a decir un poco que creo que la mayor parte de nosotros tenemos objetivos probablemente más ligados al tema de pesos. Claramente no, todo el mundo tenemos diferentes necesidades. La gente que realmente sí tenga una necesidad de estar mucho más dolarizada en el tema de retiro, definitivamente es un portafolio que le conviene muchísimo. La gente que no, que probablemente es la mayoría, que tiene las necesidades más en pesos, yo lo recomendaría más como un complemento de otras inversiones en pesos, en fondos de tanto de deuda como de renta variable en pesos, que finalmente pues van a ser o deben ser en esos casos la parte mayoritaria de la inversión, pero que esta parte también forme una parte complementaria para temas de retiro. Generalmente lo que recomendamos es que esta parte dolarizada, digamos, forme un 15%, máximo un 20% del portafolio total, tomando en cuenta, de nuevo, gente que para su retiro lo va a estar obteniendo o lo quiere tener en moneda mexicana. Perfecto. Por aquí nos preguntan la diferencia entre invertir en bienes raíces versus invertir en dólares. Bueno, si quieren esa también me la llevo. Yo creo que hay unas diferencias importantes, empezando por el tema del plazo. La inversión en bienes raíces, obviamente aquí estamos hablando de la inversión física en bienes raíces, pues claramente requiere de unos tiempos mucho más amplios, mucho más grandes para realmente poder tener una diferencia importante en términos de rendimientos. Claramente hay algunos instrumentos bursátiles que están referenciados o que invierten a su vez en inmuebles. Ya son instrumentos más sofisticados, probablemente también ahí habría que tomar en cuenta que son más volátiles en ese sentido. Y en el caso ya de una inversión como la que estamos proponiendo en un portafolio tradicional construido a partir de fondos de inversión, la gran ventaja es que la entrada, la salida es mucho más flexible, los periodos de permanencia también son mucho más cortos, como lo vimos o como lo sugerimos en un portafolio como este, pues son 3 años. Entonces sí hay unos temas de maduración muy diferentes en una inversión en bienes raíces y en una inversión de este tipo. También la complejidad de la inversión, de esa entrada y salida es muy diferente. Obviamente en el tema de inmuebles hay muchos más trámites legales, notarios, gastos asociados con la inversión por sí misma. Y en este caso, pues no, es una inversión mucho más rápida, tanto de hacer como de deshacer. Cris, no sé si tengas algún comentario adicional. Sí, correcto, Jaime. Solo complementando lo último que acabas de decir, en el entendido de que siempre hay que tener como muy bien distribuido mi dinero, como lo mencionas, porque yo el día de hoy no puedo arrancar un ladrillo para pagar un doctor, si me pongo muy dramático. Vamos, y el tiempo promedio de la venta de un bien inmueble en México, independientemente de todos los trámites que bien acabas de mencionar, por lo menos será de 1 año. Y ahorita en tiempos de pandemia, yo creo que mucho más retador el hecho de poder vender un bien inmueble. O quizás tenga que disminuir el precio para que se vuelva atractivo ese bien inmueble porque la gente anda recortada. Y en un fondo de inversión, llámese en dólares o llámese en pesos o cualquier diversificación, la realidad es que podría tardarme, vamos, exagerados 5 días aproximadamente en poder tener la liquidez de mi dinero.
sí es muy importante tener en el radar que siempre es bueno invertir. Las bienes raíces históricamente han ido al alza y creo que sería dar plática como para otro webinar definitivamente, pero que no lo es todo. Vamos, que la diversificación es buena no solamente en el tipo de instrumentos, sino además en el objetivo que tenga ese dinero. Tenemos más preguntas, nada más voy a tomar las últimas dos. La primera es efectos de las elecciones de Estados Unidos, predicciones para el comportamiento del dólar. Y la segunda es, si tienen un plan de Scandia, nuestros clientes pueden dividir su inversión entre portafolios dolarizados y algún otro fondo, o únicamente puede ser dolarizado. Muy bien, si quieren empiezo con la parte de elecciones. Efectivamente, de corto plazo, creo que ese es un riesgo para los mercados financieros en general que se está evaluando. En mi perspectiva, yo creo que la parte de mercados financieros, en general, la parte económica de Estados Unidos es lo suficientemente robusta como para que en el mediano plazo no esté tan afectada por el resultado final de la elección. Claramente sí creemos que el mercado reaccionaría mucho mejor si Trump se reelige, porque bueno, ya lo vimos, Trump es un presidente que es muy pro mercado, muy pro empresas, los recortes de impuestos que se han hecho, la baja de regulación que se ha hecho para muchos sectores, pues es algo que lo hemos visto en su mandato históricamente, pues ha sido positivo y yo creo que el mercado lo tomaría bien. Biden, yo creo que lo tomaría probablemente con reservas. El Partido Demócrata históricamente es un partido que tiende a ser un partido que aumenta impuestos, que ve más por el tema de seguridad social a costa, obviamente, de algunas ganancias de las compañías, aunque creo que en este caso y en el tema tan específico que tenemos de COVID, no creo que un Biden se aviente a subir impuestos y hacer cosas mucho más en contra de la economía porque está pues relativamente débil la situación, ¿no? Pero entonces yo creo que sería probablemente un evento neutral para el mercado. Creo que el riesgo más grande que tenemos de corto plazo es que no se llegue a un resultado claro y que tengamos semanas, si no es que meses, de un ir y venir, de un estira y afloje, de un reconteo de votos, etcétera, que no lo vemos como un escenario tan alejado, porque parece ser que vienen muy cerradas las elecciones, y de corto plazo eso podría ser un tema de volatilidad, que de hecho lo aprovecharíamos más seguramente que otra cosa como para armar posiciones, porque tampoco veo que eso sea algo que permanezca, digamos, esa volatilidad relativamente se tendría que estar moderando ya ha entrado el siguiente año. En la segunda pregunta muchas gracias Jaime, y en la segunda pregunta que nos comentaban, es importante definir el producto para ver qué tipo de estrategia de inversión vamos a llevar. Un producto de ahorro puede estar invertido en un tipo de portafolio premium que llamamos nosotros. Uno de ellos puede ser el portafolio dolarizado. No puedo dividir el 50% en un portafolio dolarizado y 50% en un portafolio a lo mejor moderado, pero en pesos. Esto por reglas del producto. Ahora bien, que es importante entender que parte del dinamismo que tenemos en la compañía de poderlos ayudar es el hecho de que en cualquier momento podemos cambiar de estrategia de inversión, porque podemos iniciar, quizás porque así nos convenga, con un portafolio dolarizado y el día de mañana podemos pasar en un portafolio que tenga participación a lo mejor en pesos sin dejar tener alguna parte dolarizada, como lo podría ser nuestro fondo de renta variable estratégica que trae participación internacional, y después volver a regresar a un portafolio dolarizado, si bien no se trata, y bien lo decía Jaime hace un momento, de tratar de, como se dice en el argot financiero, de cascar precios, porque me parece que en un fondo de inversión es complejo hacerlo de esa manera. Sí tenemos ese dinamismo de poder cambiar la estrategia en cualquier momento con base a las condiciones del mercado para tratar de maximizar la rentabilidad y minimizar la volatilidad. Y ahí complementaría. Y para concluir, sí. Perdón, claro. complementaría muy rápido, Chris, que de hecho nuestros portafolios en pesos, como lo comenté, sí tienen un componente de cambio, no solamente dólares, sino euros. Entonces, un portafolio en pesos, como nuestro portafolio especulativo, tiene aproximadamente un 10%, 15% en dólares y un 5% más o menos en euros.
Entonces ahí mismo ya hay una diversificación, no obstante que los portafolios probablemente no lo aclaran de forma tan específica, pero esos portafolios premium en pesos, que es materia probablemente de otro webinar, sí tienen una diversificación. Entonces, para aquellas personas que quieran tener una pequeña parte en moneda extranjera, esos portafolios, tal como están hoy, funcionan bien. Muy importante, si quieren conocer más de la parte del portafolio dolarizado, en el chat Daniel nos hizo favor de compartirnos ya un landing. Creo que tiene mucho valor que puedan entrar, que puedan jugar con él un poco, que puedan darle clic a todas las opciones que aparecen ahí para que lo puedan conocer. No se olviden de que si quieren ya recibir asesoría personalizada, mándenos un correíto. El correo es asesoriapersonalizada@scandia.com.mx. Se lo repito, asesoriapersonalizada@scandia.com.mx, donde con mucho gusto vamos a contactarlos con un asesor que pueda revisar sus circunstancias personales, sus circunstancias particulares, y de esa manera podamos brindarle la mejor asesoría de acuerdo a sus necesidades financieras para que podamos cumplir sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. Jaime, no me queda más que agradecerte como siempre tu participación, el hecho de que nos compartas toda esta información que es muy valiosa, que nos ayudes a romper tabús, que nos dan mitos, cosas que muchas veces parecen más complejas de lo que ya lo son en tus palabras, claramente como experto en inversiones, y agradecerte muchísimo que nos hayas compartido toda esta información. No, un gusto estar con ustedes, que tengan muy buen día. Nuevamente, un abrazo para toda la gente. Quédense en casa, que sigan todos con salud, pero todos lo hagamos invirtiendo. Muchas gracias a todos.